Doom 3 fue lanzado durante el verano de 2004 en PC y compatibles, tras haber sido pospuesto más de un año y medio desde su fecha inicial prevista. Esta demora fue provocada por las altas exigencias con las que contaba el juego inicialmente, y que eran del todo imposibles teniendo en cuenta que prácticamente ningún usuario poseía el hardware necesario para hacerlo funcionar correctamente. Y es que, aunque toda la tecnología de base mínima que necesitaba el software se encontraba en las GeForce 3 de 2001, estas tenían que ir acompañadas de un procesador que superase los 1000 MHz, preferiblemente 1500, y contar con unos muy recomendados 512 MB de RAM y un mínimo de 64 MB de vídeo dedicado. Y con esta configuración, el juego apenas superaba las 30 imágenes por segundo en su modo de 640 x 480. Llegaron las GeForce 4 en 2002 y las poco eficientes GeForce FX en 2003, y por aquel entonces la mayoría de ordenadores de sobremesa que se adquirían ya superaban los 1000 MHz de velocidad y contaban con los mínimos necesarios, aunque eso sí, no olvidemos que estas gráficas en sus modelos de gama alta y media alta no estaban al alcance de todo el mundo y suponían desembolsos que rondaban entre los 400 y los 600 euros. Parecía que el mercado ya estaba listo para recibir la nueva obra de id Software y ultimaron detalles de optimización para llevarlo a las tiendas durante los inicios de 2004. Una vez llegado Doom 3, el panorama del videojuego cambió de puertas adentro, y este se convirtió en el nuevo estándar de calidades y en el modelo a seguir a niveles tecnológicos. El empleo de iluminación en tiempo real por píxel, la utilización de texturas avanzadas mediante el uso de normal mapping y boom mapping, el sistema de animación de modelos y deformaciones, el uso intensivo de shaders programables y los sombreados aplicados a cualquier objeto, con la proyección de sombras que ello implica, lo hicieron resaltar y situaron al videojuego muy cerca de las calidades que en ese momento podíamos apreciar en cuestión de efectos especiales en los largometrajes, con muchas limitaciones en comparación, pero con la diferencia de que aquí estábamos presenciando una generación de contenido en tiempo real, que no se nos olvide. A mi modo de ver, todos los videojuegos actuales son Doom 3, en el sentido de que las calidades mínimas establecidas por id Software y la entonación tecnológica que emplearon sigue presente, aunque hoy en día veamos efectos y rutinas de programación más modernas, además de mundos mucho más extensos. Para mí, Doom 3 fue una gozada. Puede que su enfoque más fuerte hacia lo survival o el horror decepcionase a muchos, pero yo lo disfruté como un enano. Y siempre he pensado que esta tercera entrega es uno de los mejores ejemplos existentes sobre cómo valerse de la tecnología para convertirla en un elemento jugable. Y así lo demostraba el motor de iluminación del juego, consiguiendo ser más aterrador que el 90% de los juegos actuales del género. Pero aquí hemos venido a hablar de su port para la Xbox clásica, y ya os adelanto que, si bien es menos frenético y potente que su versión nativa, lo que consiguieron en Vicarious Visions con el port para la X de Microsoft es un milagro. Y es que la consola tan solo contaba con 64 MB de RAM, un procesador equivalente a un Pentium 3 de Intel a 750 MHz y una gráfica sin VRAM dedicada que se acercaba bastante a la potencia de una GeForce 3. Y esto, si lo comparamos con una PlayStation 2 o con una GameCube, que eran sus rivales generacionales, pues era un monstruo. Pero si la comparativa la hacemos contra los requerimientos mínimos que el juego tenía en PC, pues entonces es una máquina que supone un 35 o 40% de lo necesario para moverlo en mínimo. Así que, en Vicarious Visions, redujeron la calidad de las texturas, eliminaron algunos modelos para limitar su aparición en pantalla y reducir peso en RAM, rediseñaron los niveles eliminando zonas intermedias de paso o pequeñas secciones no importantes, limitaron los bitrates de audio y calibraron las transparencias y otros efectos pesados y reorganizaron la forma en las que se hacían las cargas durante todo el juego, y terminaron consiguiendo un título estable en la mayoría de situaciones a 30 frames por segundo, con calidad 480p y que respetaba la esencia del original pese a los cambios. La realidad es que se jugaba mejor en un Xbox que en un ordenador con los requisitos mínimos o algo por debajo de lo recomendado. Y esto, para una máquina que costaba la mitad que una de las tarjetas gráficas recomendadas para mover el juego en PC, pues era todo un logro. No contentos con esto, que insisto en que ya de por sí es un triunfo, le añadieron de serie un modo cooperativo al juego mediante System Link,
En PC existe un mod para hacerlo, pero aquí venía de serie, que además era toda una gozada. Eso sí, debíamos contar con 2 juegos, 2 videoconsolas y conectarlas en línea, pero podías jugar toda la campaña en cooperativo. Y a las pruebas me remito en relación a lo dicho, porque podéis ver en pantalla lo estupendamente que luce el juego en Xbox, siendo un título técnicamente muy por encima de sus competidores en videoconsolas, solo seguido de cerca por el otro port imposible que también recibió la Xbox clásica, Half-Life 2. Aunque el juego de Valve tenía menos requerimientos punteros que el de ID Software, todo sea dicho de paso. Esto hoy en día es comparable a los increíbles ports que hemos visto de Doom 2016 en Switch, o del también fabuloso Wolfenstein The New Colossus, juegos que evidentemente no son tan potentes como sus contrapartidas originales, pero que teniendo en cuenta las limitaciones del sistema al que han sido portados, parecen magia negra, por lo jodidamente buenos que han resultado. En fin, que tocaba recordar un port del que mucha gente no habla bien, pero siempre he querido pensar que es por falta de contexto. En 2005 podías comprar una Xbox por apenas 300 euros, y el PC necesario para jugarlo se situaba entre los 1000 y 1500 euros. Nada más que objetar, señoría. Como es lógico, hoy en día no le recomendaría a nadie este port, ya que hasta el portátil más discreto va a mover de forma fluida la versión original de PC, pero en 2005 esto era otra historia muy distinta. Y dicho esto, no me queda más que daros las gracias por vuestra atención y por vuestro tiempo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Saludos!